Este es el primer video que corresponde al capítulo 3 de Gerchunov y Liach. El periodo que comprende el capítulo es de 1929 a 1940. Nosotros para el examen no vamos a llegar a tanto, básicamente después que termina lo del Banco Central, ahí terminó el capítulo para nosotros y para ustedes. Ustedes saben que en 1929, y esto lo estudiaron el año pasado en Historia Económica y Social General, empieza una crisis internacional que tiene su punto de inicio en los Estados Unidos. Siempre se señala como acontecimiento que marca el punto de partida, la quiebra de la bolsa en Nueva York en 1929, el llamado crack del 29. Y ese fenómeno que empieza en los Estados Unidos luego se va a diseminar por todo el mundo, ¿sí? Y el mundo va a entrar en los años 30 en una crisis como nunca antes había conocido el sistema capitalista. Hubo otras crisis, hubo otras depresiones, por ejemplo la de 1873, pero como ustedes recordarán, la de 1873 fue una crisis que estaba vinculada más que nada con los precios de los productos, pero no va a implicar una disminución de las actividades económicas significativas. En cambio, la crisis del 30 va a provocar que en un corto número de años, en muchos países del mundo, van a darse caídas muy pronunciadas en el Producto Bruto Interno. Por ejemplo, en los Estados Unidos en 4 años el PBI baja 30%, en Chile algo parecido. En la Argentina en esos años, 3 o 4 años, va a bajar un 14%. O sea, en todos los lugares del mundo en que existiera una conexión con el sistema internacional, se van a sentir las consecuencias de la crisis. El tema de la crisis, por supuesto, no es un tema que vamos a evaluar en el examen, por lo tanto no lo vamos a explicar acá. Pero sí es una cuestión principal para explicar lo que sucede y las transformaciones que se dan en la Argentina en los años 30. Acá vamos a ver cómo se articulan factores endógenos, es decir, relacionados con circunstancias propias de la Argentina, y los factores internacionales. Pero lo cierto es que en 1929 se va a dar esta crisis internacional. En la Argentina, los efectos de la crisis se van a sentir un poquito antes. Esto tiene que ver con que ya en la segunda mitad de 1928 hay un retiro importante de capitales del oro en todas partes del mundo, especialmente de aquellos lugares menos seguros y más expuestos, como sería la Argentina, hacia lugares más seguros y rentables. En este caso tiene que ver con dirigirse hacia los Estados Unidos, porque justamente en la segunda mitad del año 1928, la Reserva Federal, o sea, lo que sería el Banco Central de los Estados Unidos, va a subir el interés y eso va a promover el interés justamente, en este caso con otro sentido, de los inversores, y van a hacer que abandonen, como yo les decía, lugares más expuestos o menos seguros, buscando una inversión rentable, pero con una mayor seguridad. Esto hace que a principios de 1929 ya el presidente Irigoyen decida abandonar la convertibilidad, una convertibilidad que se había instaurado en 1927 durante la presidencia de Alvear, justamente por presión de los grupos exportadores, porque se estaba dando una valorización del peso. Ustedes saben que los años 20 son años en los cuales las exportaciones crecen muchísimo en volumen, no tanto en precio, pero sí crecen en volumen, y eso tiene que ver con el proceso que estuvimos hablando de mecanización del agro, de la introducción masiva de maquinaria agrícola en los años 20 por parte de los terratenientes argentinos, comprando maquinaria agrícola en los Estados Unidos. Entonces,
el presidente Irigoyen decide suspender la convertibilidad, pues estaba yendo el oro y en ese momento la convertibilidad se torna insostenible porque se van perdiendo reservas y a medida que se van perdiendo las reservas, eso involucra una disminución inmediata del circulante, lo cual va a hacer que definitivamente la economía, si no se toma alguna acción, eh, vaya hacia la recesión. Así que el gobierno de Irigoyen en 1929 abandona la convertibilidad y entre 1929 y 1931 vamos a tener un sistema con tipo de cambio libre, inconvertible, en el cual el Estado le provee a los agentes económicos, a los importadores, el oro que necesiten. ¿Sí? Es algo que no se hace en forma sistemática, que no se logra estructurar un sistema, así que estos años del 29 al 31 son años de transición con un cambio libre, inconvertible, ¿sí? Cuya indecisión, cuya precariedad transmite la precariedad de lo que estaba sucediendo en la Argentina y en el mundo. ¿En qué impacta la crisis del 29 en la Argentina? En distintos aspectos. El primer impacto tiene que ver con el comercio. ¿Por qué? Porque los precios de los productos argentinos, los precios de las exportaciones argentinas, caen fuertemente en relación con el precio de los productos importados. Ambos caen, pero caen mucho más los precios de los productos que Argentina exporta. El trigo, la carne, el maíz, la lana. Las materias primas caen en general y eso tiene un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque la caída es superior al 40% del precio. Entonces, para seguir manteniendo el ritmo de importaciones, la Argentina debería exportar muchísimo más y eso es algo que no va a suceder porque al mismo tiempo, y acá vinculamos con el contexto internacional, los principales clientes de la Argentina van a ir adoptando con distintos sistemas medidas proteccionistas para justamente en medio de la crisis económica proteger el empleo interno. En el caso inglés, y esto ya lo vimos en el texto de Fodor, el camino está muy vinculado con la cuestión de la preferencia imperial, ¿sí? Preferencia que ya se había comenzado a implementar en la década del 20, cuando se formó la Comunidad Británica de Naciones, y que se va a plasmar definitivamente en el año 1932, cuando el Reino Unido y sus colonias y excolonias firmen el Pacto de Ottawa. Este Pacto de Ottawa, lo que se establece, ahora sí, con todas las letras, es la preferencia imperial, inclusive se explicita claramente que no se va a comprar carne argentina en la misma cantidad y que esa provisión de carne va a provenir de los dominios ingleses. Entonces, por un lado tenemos el impacto en el comercio. Los precios bajan y esto provoca una baja de importaciones. Como ustedes tienen bien claro, y esto se hacía hasta los 30, el sistema aduanero argentino, el sistema de recaudación de la Argentina, se basaba en los impuestos a la importación, así que toda disminución de impuesto a las importaciones, que hacia 1930 cubrían por lo menos el 60% de la recaudación del Estado Nacional y siempre estuvo ahí entre el 60 y el 70 durante todo este periodo, es decir, que era el principal ingreso que tenía el Estado argentino. Al caer las importaciones como caen significativamente, a la mitad primero y a un tercio después de lo que se vendió en 1928, eso va a provocar claramente dificultades presupuestarias en el Estado argentino. En un primer momento, frente a esta crisis, la posición de los gobiernos, estamos hablando ahora en un principio del gobierno de la dictadura de Uriburu, es el de a esta crisis que tiene que ver con los ingresos, que tiene que ver con el comercio, va a enfrentarla con una serie de medidas vinculadas a la reducción del gasto. Por ejemplo, reducir el sueldo de los empleados públicos,
por ejemplo, postergar obras. Y también por el lado de los ingresos, se va a establecer un arancel del 10% a todas las importaciones para recaudar. Se va a establecer un impuesto a los combustibles, que no tiene mucho impacto, pero que hay que conocer que se va en ese camino. Y también un precario intento de establecer el impuesto a las ganancias, que en esa época se llama impuesto a los réditos, en un principio dirigido a personas con una posición económica consolidada, pero como sucede en otras ocasiones, al principio solamente aplicable en los empleados de altos ingresos registrados, no tan altos ingresos, y no era el origen, digo, no era la principal preocupación que motivó la sanción del impuesto. Así que tenemos una serie de medidas que van a aumentar el ingreso y a disminuir el gasto. De todas formas, la recesión no se puede superar, ¿sí? Y cuando llega en 1932 el gobierno del general Justo, otra vez vuelven los conservadores, vuelven con fraude y se van a quedar, van a enfrentar distintas situaciones que son muy complicadas, con algunas recetas que son muy tradicionales y otras un poco más novedosas. Uno de los problemas que se tiene, como les había mencionado, tenía que ver con guerra en la Argentina, con la cuestión de qué se va a hacer con el sistema cambiario. En el año 31, el gobierno de Uriburu había establecido lo que se llama el control de cambios. El control de cambios consiste en la obligación que tienen los exportadores de entregar las divisas que obtienen por sus ventas en el mercado internacional al gobierno. El gobierno se las compra en forma compulsiva, es decir, que el exportador no puede elegir, y a cambio el Estado Nacional le va a entregar pesos a una determinada paridad que no es relevante en este momento, que en el texto se menciona que no era una paridad conveniente, que era un precio bajo para la libra esterlina que estaban entregando los exportadores. A partir de ahí se van a fijar una serie de prioridades para el uso de esas libras esterlinas o de ese oro que obtuvo el gobierno. En primer lugar, para que se pague la deuda externa, es decir, todos los bonos que tienen emitidos tanto el gobierno como las provincias. Así que ese es el principal foco. Después se usa para las importaciones consideradas esenciales. Después para las remesas que tienen que hacer los inmigrantes, y después importaciones no esenciales. Básicamente el pago de la deuda externa, que la Argentina y los estados provinciales no suspendieron en esta ocasión de ninguna manera, va a hacer que la mayoría de las libras esterlinas queden ahí, queden en el uso del pago de la deuda externa del sector financiero y las importaciones esenciales. Y no hay más que para eso. Y esto va a ir provocando una serie de conflictos, ¿sí? Uno de los conflictos que vamos a encontrar se relaciona con los exportadores hacia la Argentina, es decir, los proveedores que van a vender pero que no van a poder cobrar porque el Estado argentino no tiene suficiente cantidad de libras esterlinas o de oro como para pagarles. El otro conflicto tiene que ver con las empresas inglesas instaladas en Argentina, por ejemplo, la de ferrocarriles, que no van a poder remesar sus ganancias porque nuevamente el problema es la escasez de oro. En el video siguiente vamos a seguir examinando cómo se fue resolviendo